Hola, buenas, mi nombre es Tommy Kuz. Sean bienvenidos a una nueva edición de Aprendiendo Filosofía con Arjona, un proyecto algo extraño y rebuscado, pero hecho con genuino intento de informar. Escuchando las canciones de Arjona, específicamente esas de su disco del 1996, Si el norte fuera el sur, me di cuenta de que muchas de sus letras y en las pequeñas narrativas que Arjona canta, existen genuinas sincronicidades con varias filosofías y líneas del pensamiento crítico. Hoy, a través de Arjona, hablaremos del materialismo histórico de Karl Marx, pero para poder hacer eso nos toca recapitular. En el capítulo anterior introducimos la dialéctica de Hegel a través del temazo Ella y Él. Entender la dialéctica de Hegel es menester para comprender de lo que hablaremos hoy, ya que sin este es muy difícil entender al marxismo, y similarmente extraer todo el potencial filosófico existente en Arjona. Si es que no has visto ese video, te recomiendo pausar ir a la descripción donde encontrarás el link y verlo, para que cuando ya lo termines tengas el contexto necesario para este. Pero si ya lo viste o ya estás familiarizado con Hegel, recapitularemos brevemente para poder proseguir. La dialéctica de Hegel busca describir el desarrollo de las ideas y el movimiento de la historia. La dialéctica propone que, en cualquier proposición o idea, la negación de esta está presente y que en el conflicto de ambas nace una nueva proposición, que de cierta manera sublime a las dos, ya que ésta comprende la realidad de una manera más compleja. Esto pasa a ser conocido como la unión de los opuestos. En este sentido, la dialéctica de Hegel es muy interesante. Nos hace la promesa que la imperfección de nuestras concepciones es el mismo motor para la superación de estas. Esta puede hacerlo porque asume que existe un estado ideal, al cual todos los conceptos apuntan, aunque sea de manera imperfecta. Hegel asume esto porque cree que el proceso de la historia es el proceso de una conciencia intentando entenderse a sí misma, y que en principio, a través de su percepción, raciocinio y conocimiento de su historia misma, últimamente se comprenderá a sí misma de una manera completa, de cierta manera transgrediendo la dialéctica misma. El filósofo australiano Peter Singer lo resume de esta manera. Is it going towards? What is the goal? What's the end of this movement? The end point of the dialectical process is mind coming to know itself as the ultimate reality, and thus as seeing everything that it took to be foreign and hostile to itself as in fact part of itself. And that for Hegel is simultaneously a state of absolute knowledge, when mind knows, recognizes at last itself as the ultimate reality, and also a state of absolute freedom, when mind, instead of being controlled by external forces, is able to order the world in a rational way, because now it sees that the world is in fact itself, and it only has to implement its own principle of rationality onto the world to organize the world rationally. Esta tesis es la que le da a la dialéctica fuerza y motor, pero como uno ya puede imaginarse, no es una tesis sólida e irrefutable, es extravagante, compleja y no formulada de una manera para ser demostrable empíricamente, lo cual la hace infalsificable. Además, la idea del progreso de Hegel tiene una carga ideológica, expone una concepción eurocéntrica de la racionalidad y la libertad que cuestiona su universalidad y su relevancia metafísica. Tanto Marx como Arjona nos ofrecen una alternativa a esta visión tan idealista de la historia, una enfocada en las situaciones materiales, las cuales son los atributos físicos y económicos de las sociedades y las personas. En su temazo, Si el norte fuera el sur, Arjona nos presenta un ejercicio mental. Nos invita a pensar en un mundo alternativo, en un mundo hipotético. Nos invita a cuestionarnos qué pasaría si el norte fuera el sur, si los Estados Unidos cambiase posiciones con América Latina. No podemos imaginarnos cómo sería si el norte fuera el sur si no entendemos lo que ocurre, y cómo son el norte y el sur respectivamente. Por eso Arjona parte la canción introduciendo a la audiencia a la realidad estadounidense. Por ejemplo, Arjona narra: El norte, sus McDonald's, basquetbol y rock and roll, sus toples, sus manos y el abdomen de Estado, intelectuales del bronceado, eruditos de supermercado, tienen todo pero nada no han pagado. La canción parte de una manera irónica, pero nos enseña la situación privilegiada de los estadounidenses. Ya que vemos las dos caras de la moneda, podemos empezar a especular y pensar qué pasaría si los roles se invirtieran. Arjona nos presenta su visión. Si el norte fuera el sur, serían los sioux los marginados. Ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado. Marcos sería el Rambo mexicano, Cindy Crawford la Menchú de mis paisanos, Reagan sería Somoza, Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street, y el Che haría hamburguesas al estilo Double. Los yanquis de Mojados a Tijuana y las balsas de Miami a La Habana.
fuera el sur. Si nos fijamos en lo que Arjona nos dice, nos daríamos cuenta de que los roles se revierten, que lo que caracteriza al norte pasaría a ser lo que caracteriza al sur, y viceversa. Arjona nos dice: seríamos igual, o tal vez un poco peor, con las Malvinas por Groenlandia y en Guatemala un Disneylandia, y un Simón Bolívar rompiendo su secreto, ahí en el 187 fuera los yanquis por decreto. ¿Pero por qué tendríamos que ser iguales? Hay muchas razones para pensar que si los roles se revirtieran, nuestras tradiciones culturales o nuestras formas de ser permanecerían y influenciarían cómo seríamos en esa situación. Arjona nos intenta mostrar que si nosotros, los del sur, tuviéramos la misma situación económica y el mismo poder político, nos comportaríamos de una manera muy similar al norte, ya que estas realidades socioeconómicas que determinan la realidad en la que la gente y las ciudades se comportan terminan influenciando a la gente. Si es que hoy en día los Sioux, los blancos, marginalizan a los latinos es porque tienen el poder para hacerlo, no porque es algo racional o que sigue las leyes de la lógica. Lo mismo pasa con los otros ejemplos que Arjona presenta, pero exploraremos esto más tarde en el video. Primero, intentemos ver qué visión de la historia podemos inferir de esta canción. La visión que Arjona presenta es una visión no solo materialista, sino que histórico-materialista. Es aquí donde encontramos el punto en el cual Arjona se encuentra con el tío Marx. El materialismo plantea que todo evento es derivado del movimiento de la materia, que la realidad fundamentalmente es física y gobernada por las leyes de la naturaleza, por lo cual nosotros, nuestras ideas y nuestros constructos sociales no son más que una forma particular del movimiento de la materia. Las ideas y objetos mentales existen en el mundo físico, no encima o paralelo a este. Marx adhiere a una concepción materialista del mundo, sin embargo, su contribución real radica en su implementación en el ámbito de la historia. La filosofía de la historia de Marx, que llega a conocerse como materialismo histórico, postula que el movimiento de la historia es un movimiento material, es decir, se rige por las leyes de la naturaleza y no se guía por ninguna fuerza mental o espiritual. Debido a que la historia es un proceso material, Marx cree que se puede estudiar empíricamente y que así como las leyes de la naturaleza nos permiten establecer los principios generales por los cuales ocurren los diferentes procesos fisioquímicos, las leyes de la naturaleza nos permiten establecer los principios de una manera general que gobiernan el flujo de la historia. Pero si las actividades humanas y más específicamente la historia están regidas por las leyes naturales del mundo y no por las personas y sus ideas, nos encontramos en una situación en la cual nuestras condiciones materiales reflejan la manera en la cual nos comportamos, la manera en la cual creamos el mundo. Es aquí donde Marx toma a Hegel y lo da vuelta. Para Marx la historia no es un proceso racional efectuado por una conciencia. Para Marx la historia es un proceso mecánico determinado por la situación material en la cual las personas viven. Peter Singer compara a Hegel y a Marx de esta manera. And you can see it, for instance, in Marx's materialist conception of history, the key thing in Marx's thought, where history develops by the economic base, the material side, the forces of production, as dominating the mental, so that our ideas, our religion, our politics, all flow from the kind of economic structure that we have in our society. And that's an inversion of Hegel's idea. As Marx himself said, he stood Hegel on his head, because for Hegel it was the development of ideas of freedom and so on, that led to the formation of particular societies and particular historical epochs. Ahora que entendemos el concepto del materialismo histórico, volvamos a Arjona y los grandes ejemplos que nos presenta para entender a más profundidad este. Arjona canta: Si el norte fuera el sur serían los Sioux los marginados, ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado, Marcos sería el Rambo mexicano y Cindy Crawford la Menchú de mis paisanos, Reagan sería Somoza. Vamos al ejemplo de Reagan que Arjona propone. Reagan es un político vil, pero no directamente brutal autoritario. Arjona nos quiere decir que si Reagan estuviera en el sur sería un dictador brutal como lo fue Anastasio Somoza en Nicaragua. La prosperidad económica de los Estados Unidos permite a sus ciudadanos mantener un alto nivel de vida. Con un alto nivel de vida, lo político se vuelve menos relevante, ya que los enfrentamientos políticos ya no están asociados con resultados de vida o muerte. Entonces, un gobernante austero como Reagan puede pasar al frente pacíficamente, mientras que en nuestros países la relevancia de las decisiones políticas en nuestra vida cotidiana es extremadamente relevante, ya que no vivimos en abundancia. Por lo tanto, figuras austeras como esta solo pueden emerger usando la fuerza bruta y el poder. Arjona nos está diciendo que si el norte fuera al sur, sería la estructura económica que determinaría los tipos de gobernantes que tendríamos. Lo mismo pasa con el ejemplo de Fidel y el Che. Arjona canta: Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street y el Che haría hamburguesas al estilo Double Meat. El Che se volvió revolucionario porque viajó por Latinoamérica y vio en primera persona la pobreza y precariedad en la cual la gran mayoría de nuestra gente vive. En sus diarios de motocicleta
podemos ver el efecto transformador que estas experiencias tuvieron. Si él fuese norteamericano, las chances de que se encontrara con un escenario como este serían reducidas, ya que en los países ricos la pobreza se vive de una manera distinta. El primer mundo exporta la pobreza extrema a otros países, quedándose con pobreza que es relativa y no absoluta. De no haberse confrontado con la realidad económica de su gente, el Che hubiese vivido una vida normal, una vida de gringo normal. Lo mismo va para Fidel. El determinismo materialista económico ve su expresión más firme al fin de la canción, cuando Arjona narra: Si el norte fuera el sur, sería la misma porquería. Yo cantaría un rap y esta canción no existiría. Si las condiciones materiales del sur fueran distintas, una canción reflexiva sobre la situación de este por parte de los ciudadanos del sur sería imposible, porque la situación material determina la manera en que nos expresamos y la cultura que creamos. En términos marxistas, la base crea la superestructura. Hasta ahora nos hemos enfocado principalmente en cómo Arjona nos introduce a la parte materialista del materialismo histórico, pero existen otros componentes que Arjona aborda de igual manera. Una idea que ya visitamos cuando estudiamos a Hegel es la idea de la unión de los opuestos. Marx, como Hegel, cree que los opuestos contienen a lo que los niega en sí, y de tal manera se sublevan y generan cambio, un motor de la historia. Marx, a diferencia de Hegel, ve esta superación como un conflicto de fuerzas materiales, y no mentales o ideales. Para Marx existen las contradicciones materiales, que en la historia se pueden presentar como contradicciones económicas. Marx nos ofrece un argumento abductivo, un argumento desde evidencia a la teoría para demostrar esto. Marx presenta los distintos sistemas político-económicos que han existido a través de la historia, y nos impulsa a visualizar sus cambios como un proceso de negación ocurrido por las contradicciones materiales de esta. Esto es bastante complejo y presentar el argumento completo a Marx sería demasiado. Por eso tenemos que estar agradecidos con Arjona. Arjona empieza la canción de esta manera: Intelectuales del bronceado, eruditos de supermercado, tienen todo pero nada lo han pagado. Con 18 eres un niño para un trago en algún bar, pero ya eres todo un hombre para la guerra y para matar. Viva viendo a mí que viva Forrest Gump, viva Wall Street y que viva Donald Trump, viva el 7-Eleven, volvió su nariz y son jeringa en los bolsillos, viajan con marihuana para entender la situación. Este cuesta el planeta que lanza la invitación. Dáselo a tu marido y ganarás reputación. Arjona resalta las contradicciones inherentes en el vivir del norte. Son ricos pero tienen valores que van en contra del bienestar de su gente. Son ricos pero tienen que drogarse para estar lúcidos. Desde un punto de vista material, la razón de esto es porque tienen todo pero nada lo han pagado. La estructura económica del norte es basada en la explotación del sur y por lo tanto es contradictoria. Esto la hace inestable, lo que genera los síntomas que permean al norte. Para enfatizar aún más, enfoquémonos en el coro. El coro aparece después de la primera serie de estanzas, la cual Arjona describe al norte, y vuelve a aparecer una vez que ya vimos al sur como si fuese el norte. En este coro Arjona narra: Vemos que los símbolos que validan a esta supremacía económica se ven negados para últimamente dejar de lado el concepto de la nación. Las barras y las estrellas, símbolos de poder, terminan tomando la bandera y reprimiéndola. La libertad, que supuestamente te hace poder hacer todo lo que uno quisiese, termina siendo una libertad que es vendida. Vemos que el concepto de la nación es superado. ¿Y es superado por qué? Porque es inestable. Arjona nos incita a pensar que tal vez de este conflicto nacerá un mundo en el cual el concepto de la nación es irrelevante. Una canción solo puede durar tanto, y por eso no todos los aspectos del materialismo histórico fueron cubiertos. He dejado de lado la idea de que los cambios cuantitativos se transforman en cambios cualitativos, y toqué muy de manera superficial lo de la base y la superestructura. Si están interesados en que divulgue más sobre estos temas, avísenme y tal vez podría hacer un pequeño suplemento a este video. Pero eso es todo por hoy. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Se despide el compañero Tommy Cus. Hasta luego.